Buenas noches a todos los presentes, siendo las 6 en punto de la noche, vamos a dar inicio a nuestra cuarta web conference en el curso Proyectos de Ingeniería 2. Estamos en desarrollo de la fase 4, ejecución del proyecto, y en esta web conference vamos a dar las instrucciones para desarrollar la fase 4, y dado que la fase que sigue ya es de elaborar el informe, y puesto que el proyecto se ejecuta en esta fase, pues de una vez se van a dar las instrucciones para la fase 5. De manera que eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, efectivamente, como mencionábamos, estamos en la fase 4, empezó el día de ayer, lunes, y es una fase larga, es una fase de 6 semanas. Entonces, estamos empezando, miren que sobrepasa el mes. Empezamos el 18 de octubre y termina el 28 de noviembre, o sea, es un mes más una semana, o sea, es una fase de 6 semanas. Y recordemos que octubre tiene 5 semanas, entonces es una fase de 6 semanas, es una fase larga, pero no es una fase para acostarse a dormir, es una fase para ejecutar el proyecto de curso como está indicado aquí en la agenda. Dice, en las instrucciones dice, el grupo elabora un póster, participa en el segundo encuentro virtual con el tutor, del aula en el que se realiza, entorno de aprendizaje, resultado, bitácora del proyecto, póster y acta del segundo encuentro virtual. Entonces, esto es lo que nos dice la agenda. Llevamos ya entonces un día de ejecución de la agenda, y pues vamos a mirar entonces qué nos dice la guía. Entonces, como se anuncia en la agenda, el propósito de esta, de esta fase, perdón, es desarrollar, ejecutar un proyecto de ingeniería a partir del desarrollo de las actividades del cronograma derivado de la matriz de marco lógico. Venimos de una fase en la que se hizo una propuesta que corresponde en el ciclo de vida del proyecto al inicio del proyecto. Esa propuesta fue avalada, posteriormente se hizo el planeamiento, la fase que acaban de terminar. Se hizo el planeamiento del proyecto del curso utilizando una matriz de marco lógico, particularmente un nivel de objetivos de la matriz de marco lógico que se llama actividades. Esas actividades las pusimos en un cronograma. Yo les dije que debía ser un cronograma de 6 semanas, indicando que se hace cada una de las semanas, semana 1, semana 2, semana 3, hasta la semana 6. Dijimos que el proyecto se debía ejecutar en las 5 primeras, porque siempre la sexta semana es para el tema de elaborar informes. Hay una semanita completa para elaborar informes. Ahorita vamos a ver de qué se trata el informe, y les voy a dar una pauta pues para, relacionando esta fase con la fase siguiente, cómo vamos a terminar el curso. Entonces, a pesar de que el informe propiamente del laboratorio no se pide en esta fase, se debe construir el borrador. Eso lo vamos a mirar más adelante.
Entonces, en la fase 4 estamos ejecutando en la ejecución del ciclo de vida del proyecto, ya lo acabé de enumerar, empezamos en la fase 2, inicio del proyecto, fase 3, la que acaba de terminar, planificación del proyecto, y entramos a ejecutar el proyecto de curso. Dijimos que los proyectos de curso son proyectos que no son teóricos, son proyectos que deben entregar resultados o sistemas que se deben ver materializados a través de un entregable, o bien puede ser un producto o un sistema funcionando. Entonces, eso es lo que empezamos a hacer. A partir de ayer ya debieron empezar a trabajar en la ejecución del cronograma. Esta parte es lo que nos describe la guía de lo que se va a hacer. Voy a leer textualmente lo que dice la guía. Dice sistemáticamente las actividades del cronograma que conducen a la obtención del producto, proceso, sistema, resultado del proyecto. Entonces, de la fase anterior, la que acaba de terminar, se les dio a ustedes las instrucciones y se les dijo que de la matriz de marco lógico sacaban el nivel 4 que se llamaba, el nivel 4 de objetivos que se llamaba actividades. Mínimo debe haber 3 actividades. Normalmente en todo proyecto hay una etapa de diseño, hay una etapa de prototipado, o sea, de materializar lo que se ha pensado en el diseño y necesariamente para que sea un proyecto de ingeniería debemos hacer lo que corresponde al levantamiento o a la documentación de los procesos que se requieren. Si alguien quiere replicar ese producto o ese sistema o ese resultado que vamos a encontrar. Entonces, mínimo debe haber 3 y esas actividades 3 como mínimo, que pueden ser 5, que pueden ser 6, dijimos que las distribuíamos en 5 semanas, más una semana que era la elaboración del informe. Quiere decir que en este momento los grupos colaborativos han entregado un informe de fase 2, que es el planeamiento del proyecto, donde hay una matriz de marco lógico que tiene un nivel que se llama actividades, y de esa matriz sacaron las actividades y la metieron en un diagrama en un diagrama de Gantt en forma de cronograma que les dije, la instrucción era que todas las actividades se repartían en semana 1, semana 2, hasta la semana 6. Cada semana debe tener una actividad por realizar. Si no lo han hecho así, entonces los tutores les van a devolver el cronograma y les van a pedir que esta semana lo ajusten para que sea un cronograma de 6 semanas con actividades semana a semana, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5. Y la semana 6, dijimos, se deja para elaboración del informe. Quiere decir que en la semana 5, aquí ya, el proyecto ya debe estar ejecutado, ya debe estar probado, el resultado del producto que van a entregar ya debe estar construido y ya deben haberse hecho el levantamiento de los procesos que corresponden a la documentación. Entonces dice entonces, con semana a semana, el estudiante encargado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar sistemáticamente las actividades del cronograma. Quiere decir que nuestra guía de trabajo en la fase 5, en la fase 4, perdón, es el cronograma que entregaron en la fase anterior. Lo que ustedes se comprometieron a hacer, distribuido en 6 semanas, las 5 primeras corresponden a la ejecución del proyecto, la semana 6 a la elaboración del informe. Semana a semana, el estudiante encargado, un estudiante del grupo colaborativo, debe publicar en el foro un documento en Word con el informe de avance de ejecución del proyecto en cada semana, en las que da cuenta de la realización de las actividades indicadas en el cronograma para obtener el producto, proceso o sistema resultado del proyecto. Entonces, ¿qué están diciendo ahí? Que semana a semana, el domingo que se termina esta primera semana, deben realizar las actividades que en el cronograma decía semana 1. Normalmente, si estamos en el campo de diseño de producto, entonces en la semana 1 normalmente se arranca con la fase de diseño, entonces en esta semana deben elaborar el diseño del
del producto, del sistema, del proceso, de lo que están elaborando el proyecto, de lo que va a entregar el proyecto. Entonces, lo deben hacer y deben documentarlo, deben presentar la prueba en el foro a través de un informe que se llama informe de avance de la semana 1. Deben decir, hicimos el diseño y el resultado del diseño fue los planos, o en la etapa de diseño hicimos la selección de materiales, hicimos el dimensionamiento, etcétera. Los planos los entregamos la otra semana, pero debe haber un informe esta semana que dé cuenta de lo que se comprometieron a hacer en la semana 1, y en la semana 2 debe haber otro informe que dé cuenta de lo que se comprometieron a hacer en la semana 2, y así sucesivamente. En la semana 5 deben estar ya entregando el producto y entregando toda la documentación, para que en la semana 6 hagan la recopilación de todo eso. ¿Listo? Entonces, les decía que, señor, por favor, cierran Profe, profe, una pregunta. Señor, Profe, preguntas esos al final. informes semanales. Ah, ok, dale. Vale, para que nos fluya. Entonces, la semana, en semana a semana, entonces deben estar colgando. Puede ser el domingo que cada domingo, o sea, finalizando la semana, o puede ser el lunes, máximo el martes de la siguiente semana, informe de la semana anterior. ¿Cuántos informes deben entregar? En la semana 6 deben entregar el informe de la semana 5, correcto, y esos informes son calificados, y por ejemplo, ahorita miramos en la rúbrica, si eso vale 50 puntos, pues entonces cada informe va a valer, cada informe semanal va a valer 10 puntos, y esa va a ser la calificación del documento que se llama la bitácora. Ya lo vamos a ver. Dice, después de realizar las pruebas hasta lograr un producto, proceso o sistema concreto y funcional, el grupo colaborativo debe elaborar un video de máximo 5 minutos de duración en el que muestran el resultado obtenido en el proyecto en pleno funcionamiento. El proyecto lo tienen que hacer ustedes, lo tienen que realizar, y deben hacer un video donde muestran lo que hicieron. Ahorita vamos a hablar, hay unas restricciones de pandemia que implica que no se deben reunir, pero en la UNAD sabemos hacer trabajo virtual. Entonces, una reunión o el video puede ser una reunión virtual en la que algunos iban a construir. Si se les está diciendo que hagan el prototipo, uno de los integrantes del grupo colaborativo va a tener ese prototipo. No es necesario que se reúnan todos, uno hace el prototipo, pero después hacen la reunión y muestran el prototipo funcionando. Se debe ver que esa actividad se desarrolló de manera colaborativa. No sirve, no vayan a, como en algún momento lo hicieron, algún grupo que bajan un video de internet y dicen, esto es lo que nosotros entregamos, y se hace así. No es un video bajado de internet de lo que pensábamos hacer, sino un video que hace el grupo colaborativo de lo que hizo y entregó. Dice, al cierre de la fase, el estudiante encargado entrega en el foro colaborativo un documento en PDF llamado fase 4 bitácora grupo tal. Entonces, los 5 informes que entregan, dijimos en la semana 6 ya se han entregado 5 informes. Entonces, en esa semana se hace una compilación de esos informes semanales, en el que dijeron, en la semana 1 hicimos el diseño, seleccionamos el material, hicimos el dimensionamiento, elaboraron los planos, ver los planos en el adjunto. Según en la segunda semana se consiguieron los materiales, se empezó a elaborar el prototipo, en la semana 3 se construyó el prototipo, en la semana 4 hicieron las pruebas, y transversal a todo el proceso de prototipado, entonces está el tema de hacer el levantamiento del levantamiento de los procesos, porque esto es un proyecto de ingeniería y los procesos deben quedar documentados. O sea, cualquiera que quiera hacer el mismo proyecto que ustedes hicieron, pues recurren a su memoria
a su memoria del proyecto y miran cuál fue la secuencia o cuál es la secuencia que se debe seguir para realizar el mismo producto que ustedes han elaborado. Al cierre de la fase, entonces se entrega en el foro, se entrega un documento que se llama bitácora. ¿En dónde se entrega la bitácora? En el foro. ¿Cómo se construye la bitácora? Se construye con la recopilación de los informes semanales. Si no hay informes semanales, no puede haber bitácora en la semana 6, porque los informes semanales son aprobados por el tutor y califica. Semana 1, en la semana 2 entregamos el informe de la semana 1, el lunes dentro de 8 días, entregamos el informe de la semana 1, el tutor entra, le revisa y les dice, muy bien, corresponde a lo que dice el cronograma, tienen sus primeros 10 puntos o el puntaje que corresponda al documento que se llama bitácora. Y así sucesivamente, en la semana 6, entonces dicen, entregamos la compilación de todos los informes, entonces dicen, usted ya tiene 10 puntos de la semana 1, tiene 10 puntos de la semana 2, total de puntos, 50 puntos. Ahorita en la rúbrica vemos entonces cómo debe ser la distribución de esas calificaciones para obtener el puntaje que corresponde a el documento que se llama bitácora. Y dice el documento que se llama bitácora, entonces tiene portada, introducción, objetivos de la actividad, desarrollo de la actividad. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Pues es la ejecución del proyecto de curso que está representado por el objetivo general del proyecto. Desarrollo de la actividad, cronograma de actividades, muestran el cronograma, muestran los informes semanales, o sea, extraen los informes, lo que colocaron en cada informe semanal, porque esto es una compilación, y al final hay un documento que se llama bitácora que va a compilar los informes de 5 semanas. Al final, como ya se ha terminado el proyecto, ya entregaron, ya tienen un prototipo, ya tienen una documentación de procesos, entonces deben mostrar lo que hicieron funciona, entonces debe haber un video que en el funcionalidad del producto, proceso, sistema que entrega el proyecto y pues la bibliografía. Entonces miren que aquí hay un entregable que se llama bitácora que se construye semana a semana y que se entrega en el foro. Lo segundo dice la guía es que hay que leer un documento que se llama presentación en cartel de trabajo de investigación y con base en esa lectura se elabora un póster. Póster y cartel es lo mismo. La otra palabra que se utiliza para póster es afiche. Entonces vamos a hacer el informe del proyecto en esta fase, lo vamos a entregar mediante un póster o un afiche en el que vamos a mostrar todo lo que tiene todas las características de lo que se llama un póster científico, o sea que están los objetivos, están la metodología, están los resultados, está la bibliografía, etcétera. Entonces en su debido momento se les va a compartir un documento en video que habla de cuáles son los elementos que debe tener el póster que van a entregar. Y tercera actividad que vamos a hacer es, miren lo que dice aquí, en la quinta semana, o sea, en la semana en que se termina el proyecto, entre la quinta y la sexta semana, ya acabamos el proyecto, ya hicieron el proyecto, ya lo ejecutaron, ya se dijeron que iban a construir por allá. Tengo un grupo que está haciendo, por ejemplo, unas materas a partir de llantas plásticas, ya que deben tener las materas, pero no solamente las materas a partir de llantas plásticas, sino de llantas usadas, perdón, sino que deben tener la documentación del proceso porque se trata de un diseño de producto. Entonces no es decir, hice una materia y así queda la materia, sino que tienen que entregar los elementos del diseño, los planos, etcétera, y también los elementos de lo que corresponde a la documentación del proceso de fabricación. O sea, es la forma como volvemos el proyecto, un proyecto de ingeniería o particularmente ingeniería industrial. El grupo colaborativo entonces, cuando se citen al laboratorio 2 o al encuentro, recuerden que en este curso lo que llamamos laboratorio es un encuentro con el tutor, entonces un encuentro virtual por Skype o por Meet o por cualquier otro medio de videoconferencia. Entonces ahí ya el proyecto ya tiene que estar terminado, ya tienen que estar, estamos ya terminándolo, ya hicimos pruebas, ya hicimos el video, etcétera. Entonces nos reunimos con el tutor para contarle al tutor lo que
lo que hemos hecho, cómo ha avanzado el póster, y el tutor le va a hacer la realimentación de los entregables que ustedes van a presentar ahí, si el póster está bien, o les va a dar instrucciones de cómo se hace el póster o qué debe tener el póster, etcétera. Entonces, se hace una reunión, un encuentro, que nosotros lo estamos llamando, en este caso se llama Laboratorio 2, y ahí el proyecto ya va a estar terminado. Es en la quinta semana, la última semana entregan el informe, entonces no vayan a aparecer al laboratorio a decir que es lo que era lo que había que hacer, que aprovechan la reunión para preguntarle al tutor qué era lo que había que hacer. Desde ya y desde siempre se les ha dicho fase 4, fase de ejecución. En estas 5, estas 6 semanas no son para acostarse a dormir y esperar a que llegue la semana 5 para que uno le pregunte al otro, ¿ve qué es lo que había que hacer en esta fase? No, semana a semana deben empezar a ejecutar el cronograma como está escrito aquí para elaborar la bitácora del proyecto y terminar el proyecto en las 5 semanas, ¿correcto? Y dar cuenta de eso al tutor en un encuentro que se llama Laboratorio 2, del cual se elabora una acta, y si es así de sencillo, si el grupo está entregando resultados, pues hay una buena calificación. Si el grupo no ha hecho nada, pues entonces en ese laboratorio la calificación debe ser mínima o debe ser nula. Y por último dice, en el entorno de evaluación se entrega un documento en PDF llamado póster. Entonces, si recuerdan, dijimos, se elabora un documento que se llama bitácora, que se entrega en el foro. Semana 1, informe de la semana 1, y semana 2, informe de la semana 2, y así sucesivamente. Y al final compilan y dicen, entrego mi bitácora del proyecto en el foro, Y en el entorno de evaluación entregan un documento que se llama póster. Ahorita les mostramos cómo es un póster, pero por el momento lo que dice aquí es que debe tener mínimo estos 8 elementos. ¿En cuál es la institución? Pues la UNA, el título que corresponde al título del proyecto, los autores, los nombres de ustedes, una introducción en el que cuentan cuál es el problema, por qué se justifica y cuáles son los objetivos, que eso viene de la fase 3 del anteproyecto, métodos y técnicas, es la metodología también del anteproyecto, resultados, eso es lo nuevo, eso es lo que aparece, entonces ahí muestran gráficamente lo que ustedes hicieron, y eventualmente pueden poner o deben poner el link del video que muestra que su producto es funcional, unas conclusiones y una bibliografía. Todo eso lo vamos a hacer con las restricciones de pandemia y observando las medidas de bioseguridad, o sea, todavía estamos con restricciones, estamos con la amenaza de un cuarto pico. El proyecto se debió pensar desde la fase 2, desde que hicieron la propuesta de ser un proyecto que se pudiera realizar colaborativamente, pero sin que implicara que nos reuniéramos y nos juntáramos los 5 del grupo para ejecutar el proyecto. Debe ser un proyecto, les decía, como al final deben entregarse un resultado, esas actividades de la elaboración del producto se concentran en un estudiante, máximo 2, tienen la posibilidad de reunirse, pero observando las medidas de bioseguridad, o sea, si los dos viven en la misma ciudad o son vecinos o viven en la misma cuadra, entonces se reúnen observando las medidas de bioseguridad. Cuando veamos los videos de cómo ejecutaron el trabajo, y si lo hicieron 2 personas, esas personas deben estar observando las medidas de bioseguridad, o sea, tienen que tener la protección indicada, pues para no contaminarse del virus mortal que nos está asediando todavía, y que todavía, a pesar de la vacunación, todavía no ha pasado pues la alarma del tema de los picos de la pandemia. Y otra advertencia dice acá, garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, las medidas de bioseguridad es parte de unas medidas que se llaman de seguridad y salud en el trabajo, condiciones de pandemia. Entonces vamos a observar
el lavado de manos, vamos a observar el uso del tapabocas, la protección, el distanciamiento social, etcétera, para evitar para observar las medidas que tienen que ver con bioseguridad, pero además en el lado derecho que aparecen unos elementos de protección. ¿Por qué? Porque algunos grupos van a ser prototipado y ese prototipado exige construir en los que están en el campo de diseño de un producto, por ejemplo, los que les dije ahora que van a hacer unas materas a partir de unas llantas usadas, tienen que manipular esos materiales. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se está dando? El prototipado que implique manipulación de herramientas y equipos, entonces eso eventualmente el grupo lo puede subcontratar, o sea, conseguirse unas personas expertas que hagan ese trabajo, pero les deben permitir hacer la documentación del proceso, o sea, permitirles eh, eh, mirar el proceso y hacer el levantamiento de todo lo que llamamos levantamiento del proceso para hacer la documentación y decir, mire, el paso a paso, la hoja de ruta para obtener este producto es así, que lo hizo una tercera persona. Si lo va a hacer alguno de los integrantes del grupo colaborativo, entonces en el proceso de elaboración se tienen que observar las medidas de seguridad, ya no de bioseguridad o adicional a las de bioseguridad, se debe ver la observación de las medidas de seguridad utilizando elementos de protección para evitar pues, que nos vamos a accidentar si vamos a utilizar cosas que puedan producir esquirla, entonces hay que protegerse la vista. Si hay elementos cortantes, entonces utilizar guantes, etcétera. Observar cómo vamos a hacer una fase constructiva. Entonces las dos alternativas son o lo delego o lo consigo quien lo haga, pero ese que lo hace me debe permitir hacer la documentación del proceso. O dos, si yo lo hago, lo debo hacer observando medidas de seguridad, utilizando elementos de seguridad para prevenir cualquier accidente. Eso es una condición propia de quién, pues de la ingeniería industrial, lo que se llama seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces les estaba diciendo que en esta fase, ustedes, lo que está acá en el cuadro verde es una matriz de marco lógico, es lo que entregaron en esta fase. El cuarto nivel de objetivos, en la columna de objetivos se llama actividades, y la instrucción que les di, lo que debieron hacer fue coger las actividades que están ahí, que dijimos que mínimo debían ser 3, ideal que sean 5 porque tenemos 5 semanas. Entonces, esas actividades las vamos a distribuir en un diagrama de Gantt, eso ya está hecho, eso debe estar en el informe de la fase 3, el diagrama de Gantt con las actividades semanales de la semana 1, dice diseño conceptual, diseño básico, diseño detallado, prototipado, pruebas de funcionamiento. Aquí en la acción del informe dijimos que requería una semana 6, que el tiempo de la fase son semanas, entonces la acción del informe se asigna para la última semana. Y entonces lo que vamos a estar haciendo es que si aquí en la semana 1 dice diseño conceptual, listar los elementos de la fabricación del cargador. Este es un proyecto que aparece aquí. La cuestión es que en la parte de diseño pues deben estar sacando todos los elementos que se requieren y haciendo los dibujos, los planos, determinando los materiales, determinando las dimensiones, etcétera, para al final entregar un diseño. Y los niveles de diseño son diseño conceptual, diseño básico y diseño de detalle. A ese nivel se debe llegar porque vamos a construir y posteriormente construimos y mientras construimos hacemos el levantamiento de los procesos para entregar un prototipo y para entregar ¿qué? Una documentación de procesos. Todo eso en 5 semanas, semana 6, elaboración del informe. Entonces, semana a semana se entra a controlar el tema de lo que es la bitácora. Entonces, por ejemplo, acá en la semana 1 seguimos que había un diseño, entonces, por ejemplo, entregamos los planos
en la semana, entre la semana de 2 y 3 se hace el prototipado, entonces se consiguen los elementos y miren acá, se hace un trabajo para obtener un producto o un sistema o un resultado o un proceso y ese proceso o ese levantamiento, esa documentación de procesos o ese prototipado se hace para levantar procesos, o sea, para indicar cuál es la secuencia de actividades que me permiten obtener el producto y para tener la lista de los materiales y los costos asociados a los procesos de fabricación, que es lo que estamos llamando documentación de procesos, ¿correcto? Entonces, todo eso que se acaba de escribir se reitera que semana a semana deben entregar un informe. Terminada la semana, entregan el informe de la correspondiente semana, máximo, empezando en el primero o segundo día de la siguiente, entregan el informe de la semana anterior para obtener un documento que se llama la bitácora, que se construye con los informes semanales. Repito, si no hay informes semanales, entonces la calificación en la rúbrica del documento que se llama bitácora, ese documento no puede aparecer espontáneamente. En la entrega, el último día, no van a decir aquí está mi bitácora, sino han puesto los informes en el foro. Además, la bitácora se entrega es el foro. Entonces, aquí está la calificación que corresponde a la bitácora, elaboración del documento. Entonces, el entregar la bitácora con las normas indicadas, da 20 puntos y 60 puntos para el contenido. O sea, ¿qué es el contenido? Pues lo que alimentaron ustedes semana a semana. Quiere decir que si son 5 informes, entonces si dividimos 60 entre 5 nos daría 12 puntos por informe semanal. Quiere decir que estos 60 puntos se van a obtener ganándose 12 puntos cada semana. De las 5 primeras semanas, el informe de la semana 5 se entrega en la semana 6 y ese día se entrega ese informe y en esa misma semana se hace la compilación, finalizando la fase y entregan el documento que se llama bitácora. El otro entregable entonces es un documento que se llama póster, que tiene unos elementos que están descritos en la guía, que se elabora con base en los recursos que tenemos en el entorno de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí dice aquí hay un recurso que dice cómo elaborar un cartel científico. Además, oportunamente se les va a entregar, se les va a compartir un video en el cual pues se van a dar las instrucciones de lo que debe tener el póster. Mire los elementos del póster. Debe tener una introducción, un objetivo general, unos objetivos específicos, la metodología, el informe, la parte del informe de resultados, las referencias bibliográficas, etcétera, lo que está escrito ahí. En el documento van a encontrar qué es lo que debe contener. Repito, oportunamente se les va a dar una guía. Y en Word, en PDF, entonces entregan una ficha, un cartel. Esto viene del tema de investigación. Los informes en investigación, normalmente una forma de presentar el resultado de la investigación es a través de un póster. Ustedes ya, por ejemplo, en el evento de Spotec que acabamos de terminar la semana pasada, o recientemente, pues en las semanas pasadas, había una parte donde se exhibían póster. Entonces aquí vamos a mirar, vamos a hacer también un póster para entregar los resultados de nuestro proyecto. Ese tema del póster, entonces, tiene una valoración, dice 10 y 20, mire que la suma de eso da 30, quiere decir que el punto que se llama póster vale solamente 30 puntos, aspectos de contenido, aspectos de forma. El documento que se llama bitácora tiene una valoración de puntos, quiere decir que punto me da la elaboración de la bitácora que se construye semana a semana, y les dije, esos puntos los pierden si no entregan informes semanales.
Y por último, de los 150 puntos hay un puntaje asignado para el encuentro virtual con el tutor, lo que se llama el laboratorio, en este caso el laboratorio 2. Entonces, para el laboratorio 2 tenemos los mismos 40 puntos que se trabajaron en esta fase, o sea, los informes del laboratorio, la participación en los laboratorios tienen una valoración por fase de alrededor de 40 puntos. Entonces, lo sumamos a los puntajes anteriores y vamos a obtener 40 puntos adicionales, rindiendo el informe de lo que hicimos, mostrando lo que hicimos, y el tutor entonces ahí nos va a decir y nos va a dar las recomendaciones finales en el tema del póster. Y muy importante, hay una recomendación que voy a dar ahora que se debe observar, y dijimos que en la semana 6 se elabora, dice elaboración del informe, pero aparece acá como entregable, además de la bitácora que se hace semana a semana, aparece la elaboración de un documento que se llama póster, que es un afiche, ¿sí? Que esa es una forma simplificada de representar los resultados de un proyecto, particularmente de un proyecto de investigación. Lo que les quiero decir es que ahorita que hablemos de la fase 5, que es con la que cerramos el curso, son 2 semanas, para hacer el póster hay que hacer el informe de proyecto, o sea, hay que hacer el documento escrito con todos los elementos de un informe de proyecto, y una vez que tengan ese escrito, lo pueden en esta fase, pues no lo deben entregar todavía, pero deben sistematizar toda la información, la deben sistematizar. ¿Para qué? Para elaborar el póster. O sea, ustedes saber qué va a poner en el póster, y lo que va a poner en el póster es lo que va a estar contenido en un documento que llama el informe del proyecto, que va a tener los elementos que se describen en la fase siguiente. Elabora ese documento y de ahí saca la información que va para el póster. ¿Correcto? Entonces aquí viene lo de la fase 5, que se llama la fase de cierre. Entonces cerramos el proyecto ya entregando el resultado, se hace acá el cierre del proyecto va a corresponder a la socialización de los resultados, quiere decir que va a haber una divulgación de lo que se hizo en el proyecto, y ahí aparece pues entonces una actividad que se llama el laboratorio 3. En el laboratorio 3 van a exponer el póster y a través del póster van a divulgar los resultados del proyecto. Entonces, ¿qué se hace en la fase 5? Se hace el cierre mediante la elaboración de un documento que llama la memoria del proyecto y la socialización de resultados. El documento memoria del proyecto, les dije que si ustedes son pillines y son inteligentes, entonces la memoria del proyecto la van elaborando desde la fase 5, con la estructura que se muestra acá, con ese borrador que elaboran en la fase 5, elaboran el póster, en la fase 4, con esa información elaboran el póster y tienen el borrador listo para entregar en las 2 semanas que siguen de la fase 5, que es la de cierre, y hacen una reunión con el tutor en la cual exponen el póster y dan cuenta de el proyecto que hicieron. Entonces aquí es el cierre, ya decimos se hizo, no se hizo, o sea, se alcanzaron los objetivos o no se alcanzaron, y el tutor pues manifiesta si se logró el alcance de lo que se pretendía hacer con el proyecto. Aquí está la descripción de lo que vamos a hacer en la fase 5. Entonces, esencialmente vamos a centrarnos acá, dice, además de participar en el laboratorio 3, donde se expone el póster, en el entorno de evaluación se debe entregar un documento que tiene portada, título, introducción, planteamiento y formulación del problema, objetivo general y objetivo específico, justificación, marco teórico, metodología, resultados. Toda esta primera parte del título, introducción, planteamiento, justificación, marco teórico, metodología, es lo que está ya consignado o los insumos se obtienen del planeamiento del proyecto de curso, y lo que se está agregando es esta parte de resultados. Entonces ahí van a colocar como anexos, por ejemplo, los planos, van a colocar el levantamiento de procesos,
van a mostrar van a colocar el link del video, etcétera, dice producto, proceso, sistema obtenido del proyecto, conclusiones y recomendaciones, se indica si se cumplieron o no, en la conclusión, pues si se cumplieron o no los objetivos, la bibliografía, y en los anexos deben aparecer los elementos adicionales que se han excluido del texto, acta de cierre, carta de la empresa, si fue una intervención en una empresa, y ya con eso pues estaríamos obteniendo el informe de la fase final, que repito, si ustedes son inteligentes, en esa sexta semana que dijimos que era para elaborar el informe, lo empiezan a elaborar a manera de borrador. ¿Por qué? Porque con la información que está en ese borrador elaboran el póster y les queda muy fácil después darle solamente elementos de forma para entregar el informe de la semana de la fase 5, que es una fase corta de 2 semanas. Entonces, este documento ya debe quedar prácticamente elaborado desde la fase anterior. Por eso decíamos, es una fase larga y es una fase de trabajo de principio a fin, de la semana 1 a la semana 6. Vamos a estar trabajando para ejecutar el proyecto y posteriormente rendir el informe a través del póster y a través de la memoria del proyecto. Entonces, aspectos de forma 20 puntos, aspectos de contenido 65 puntos y el resto de la calificación, otros 40 puntos. ¿Para qué? Para el laboratorio en el que nos vamos a reunir otra vez para hacer socialización de los resultados. Y eso es lo que les tenía para hoy. Nos queda tiempito para responder preguntas. Ahora sí, pues escuchamos las intervenciones de los que quieran participar. Entonces pueden abrir el micrófono. Aquí hay una cola, aquí hay personas que han levantado la mano, entonces aquí aparece Rousor. J. Rousor, ¿quién es? Muy buenas tardes, tutor. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, mi nombre es José Reyes Rosso, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Muchas gracias por este espacio y sí, bueno, sí, tenía unas inquietudes del proceso y en cuanto al desarrollo de la actividad, habla de unos informes y de una semana. No te escucho. ¿A validar? No, tiene malo el audio, no se te escucha bien. Aló, muy buena. Aló. Sí, dime. Dale. ¿Me escuchan? Sí, señor. Aló. Dale, dale. Mi nombre es José Rosso, estudiante de la Universidad Nacional a Distancia de la José Acevedo Gómez. No, se te escucha, está entrecortado. Voy a darle la palabra a Lida. Entonces, por favor, arregla lo de tu audio y miramos ahorita tu inquietud. Por favor, Lida. Buenas noches, tutor. Buenas noches. Tutor, una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, en mi grupo hemos liderado como 2 personas, ¿sí? Sí. No pudimos hacer la sustentación porque pues no sé quién eligió el horario, ¿sí? No fue ninguno de los dos, entonces no pudimos sustentarlo, ¿sí? Se le escribió al director del curso, pero no fue posible pues porque ya estaba muy encima la fecha, si no nos dieron espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidad hay de poder o ya no se puede
ya, o sea, no podemos sustentar el proyecto en la fase anterior, ¿sí? Ya para esta, pues ya ingresamos y ya vamos a elegir, pero pues en el anterior no, ¿sí? Y pues eso, pues yo sé que eso baja uno puntaje porque pues igual. Pero pues el proyecto lo hemos liderado, siempre somos dos, ¿sí? Y no, los otros pues los aportes son pocos, pero pues igual se tienen en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Pues lo que te debo decir es que ya pasó la oportunidad de hacer los laboratorios y esa reunión, ese laboratorio era para dar las instrucciones para hacer el informe de la fase 3 que ya lo hicieron y ya lo entregaron, supongo. Entonces no tiene sentido que se reúnan cuando ya hicieron el informe. Eventualmente algún tutor me preguntó, la discrecionalidad entonces del tutor, se pueden reunir con el tutor y a discrecionalidad del tutor él determina si a esa reunión le da una valoración, pero la respuesta que te voy a dar es no, que se debe hacer oportunamente y que ya la fase está cerrada, entonces que no habría luz. Pero sí podemos, o sea, al menos que nos retroalimente, así no sea la nota, pero sé que de pronto nos diga. Sí, claro. ¿Sí? Por eso, sí, por eso te digo, a discrecionalidad del tutor, él determina si les abre el espacio y cuando lo hacen tiene que ser en estos días, pues, para que sea algo pertinente y para que sea algo eficaz. Ok, listo. Entonces de pronto voy a escribirle nuevamente para ver si al menos nos retroalimenta, así no sea con nota. Lo importante es que nos podamos ir bien para esta otra fase. Ok, listo, claro. doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto, Yanni. A ver si ya se te arregló el audio. José, ¿es que llama, José? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Reyes Rosso, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la José Acevedo y Gómez, estudiante de Ingeniería Industrial. Mi inquietud es la siguiente y es con respecto al desarrollo de la actividad. En el informe, en la guía de la rúbrica habla de unos informes. ¿Nos podría describir cómo es el informe que debe ¿Cómo son los informes ir semanales? estructurado? ¿Sí? Un bosquejo o un ejemplo. Muchas gracias. Listo, José. Entonces, mira lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Un bosquejo o un ejemplo de cómo debe ir estructurado el informe. Gracias. Sí, entonces, por eso te digo, escucha de qué se trata esto. Cuando uno hace un proyecto, es recomendable, y eso es una experiencia que deben ganar de este curso para otros cursos en los que les toque hacer proyectos, deben ir haciendo la documentación de lo que van haciendo. Cuando uno, por ejemplo, cuando tú estés haciendo tu trabajo de grado, si tú empiezas a leer y no escribes, entonces al final vas a tener un poco de información en la cabeza y vas a encontrar cosas que te sirven a tu proyecto, pero si no lo escribes, entonces esa información se te va a perder y no vas a poder, cuando la quieras utilizar, si no has hecho un proceso de ir colocando, ir documentando la ejecución del proyecto, entonces esa información se te va a perder. Entonces hay un recurso que se llama la bitácora. Si recuerdan de dónde viene esa palabra bitácora, bitácora normalmente eso es un término que se utiliza en navegación, o sea, el capitán de un barco todos los días se sienta a escribir lo que ha ocurrido en su viaje, en la ejecución de un itinerario, ¿correcto? Entonces él dice,
tengo que salir del puerto de Cartagena hacia el puerto hacia un puerto en Panamá. Entonces, primer día, no hubo novedad, se hicieron los aprovisionamientos, etcétera. Va escribiendo todo detalle a detalle. Hubo un percance, hubo tal situación, él lo escribe, Cuando ustedes han visto películas de capitanes de barcos, encuentran que él se encierra por allá y él escribe y dice, hoy nos encontramos en tal parte, utiliza sus instrumentos y da cuenta de cuál es el derrotero. La tripulación se sublevó y entonces me tocó colgar a uno del mastil, etcétera, etcétera. Todo eso queda escrito día a día. El capitán del barco va escribiendo lo que va haciendo hasta que llega a su destino. Entonces, en los proyectos, en este curso, les estoy diciendo que día a día escriban lo que hicieron. Si en la ejecución del proyecto dice diseño y elaboración de diseño que consiste en la elaboración de planos, entonces usted escribe día 1. Nos reunimos con el grupo y decidimos que Pepito Pérez, que es el que maneja AutoCAD, haga los planos. Los planos van a tener tales y tales características y anotan lo que está haciendo el grupo colaborativo para alcanzar el objetivo. En la primera semana, el último día de la primera semana, entonces llega y dice, Pepito Pérez entregó los planos en AutoCAD y está en tal archivo. ¿Sí lo ves? Haces la documentación del proceso. Semana 2, conseguir los materiales. El presupuesto de los materiales estableció, saquemos el presupuesto de los materiales. Entonces, comprar un elemento 1, un elemento 2, eso vale tanto cosa. Decidimos que el prototipo lo va a construir María Moreno. Entonces, María Moreno, hay que mandarle la plata a María Moreno para que compre los elementos y empiece a armar lo que vamos a construir. Semana 3, empieza la construcción, entonces hay que cortar unos materiales. Primer día cortamos los materiales, segundo día los ensamblamos. ¿Estás viendo, José, qué es una bitácora? O sea, es el día a día de un itinerario, de un plan de viaje. En este caso, el plan de viaje, ¿cuál es? El cronograma, y día a día vamos a ir contando cómo avanzamos en ese cronograma para cuando hayas hecho todas las actividades que has hecho, has alcanzado el objetivo general. ¿Entendido, José? Sí, muchas gracias, pero bueno, a nivel general podemos decirlo y como lo mencionó el director, es decir, tomamos las actividades del marco de objetivos y marco lógico. Las actividades de la matriz de marco lógico. En el caso nuestro, solo tenemos 3 actividades, en ese caso serían 3 informes, pero a lo que yo me refería... No, señor, no, espera, no son 3 informes, son 5, 1 por semana. Lo que pasa es que hay actividades que las vas a hacer en una semana y media, por ejemplo. Entonces, la actividad 1 y la actividad 2 te demoraron 3 semanas, la actividad 3 te tomó 2 semanas, pero debes decir cómo avanzas para alcanzar esas actividades, cómo vas desarrollando esas actividades paso a paso. Cuando yo digo diseño es una palabra grande al que le caben un poco de cosas. Primer día seleccionamos los materiales, segundo día dimensionamos, tercer día elaboramos los planos, quinto día corregimos los planos, sexto día los pasamos a AutoCAD. Y esas actividades deben corresponder a 6 semanas, incluimos la semana de elaboración del informe. No me puedes decir que como hay 3 actividades, vas a hacer 3 informes, vas a hacer un informe por semana y va a haber semanas en las que no se termina una actividad y en la semana siguiente debes seguir hablando de esa actividad hasta terminarla y empezar la otra. ¿Estamos? Es decir, podemos tomar como base el diagrama de Gantt. A ese diagrama es lo que vamos a hacer en esta fase, es lo que está, lo acabo de decir, lo que está en el diagrama de Gantt. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 y semana 6. Eso es lo que vamos a hacer.
y por cada Sí, semana director, deben elaborar un informe. es claro, pero a lo que yo me refería de cómo es la estructura de cada informe, lo podemos tomar o de acuerdo al diagrama de Gantt, insertar una columna en la cual diga avances de cada actividad. ¿Puede ser así? No, es un informe, es una relación de actividades. Es un documento, tú dices, ejecución del proyecto, semana 1, día 1. Nos reunimos por WhatsApp y planeamos hacer tal cosa. Eso fue lo que pasó el día 1. Lo escribes y ya, ¿correcto? Día 2, el fulanito de tal quedó encargado de averiguar tal, de conseguir tal y tal, de hacer de los materiales. Escriben eso, escriben, hablan, cuentan qué es lo que están haciendo y si no es necesario ponen dibujos, ponen gráficas, porque todo eso que están haciendo es cumpliendo las actividades de el cronograma. Es claro, director, pero por eso yo tenía la inquietud al inicio de la pregunta. Es decir, ¿cada informe es por separado o hay una estructura basada en algo o hay un ejemplo? Son 5 informes, uno por semana, y al final deben tener toda la misma estructura porque al final tú los reúnes y entregas un documento que se llama bitácora del proyecto. O sea, Semana 1, día 1, semana 1, día 2, semana 1, día 3, semana 1, día 4, así hasta completar la primera semana. Pegada de la primera semana que viene o después de la primera semana, la semana 2, que tiene día 1 o día 2, día 3. Esa es la estructura. es decir, o sea, un informe es como un trabajo pequeño, donde está así sea mínimo el avance, pero tiene que ir una portada, un objetivo, una introducción. A eso es a lo que yo me refería. Sí, eso está escrito en miremos la guía y verás. En la guía describe qué es lo que tiene la bitácora. Entonces dice portada, introducción, objetivos de la actividad, desarrollo de la actividad, el cronograma, vuelven y lo ponen ahí. Punto 4.2, informe de avance de la semana 1. ¿Sí es la estructura? ¿Qué va en el informe de avance de la semana 1? Copias y pegas lo que me entregaste en un documento en Word en la semana 1. ¿Y qué me vas a entregar en el informe de avance de la semana 1? Día 1, el grupo se reunió por WhatsApp y hicimos la distribución del trabajo. Día 2, el fulanito nos reunimos y fulanito de tal entregó una copia del plano y adjunto en el anexo 1 copia del plano. Eso es. Mira la estructura, ahí está. O sea, esta es la estructura general de cada informe. Cada informe debe ir ahí estructurado de esta forma. Cada informe es el contenido de lo que has dicho. Cada informe tiene una estructura que dice semana 1, día 1, semana 1, día 2, semana 1, día 3. Día a día cuentas lo que has hecho. Aquí 4.2 dice informe de avance de la semana 1. Entonces, ese informe, ¿qué va a hacer? Es algo que pusiste en el foro donde dijiste, el primer día nos reunimos por WhatsApp y hicimos la distribución del trabajo, por ejemplo. Entonces, a fulanito de tal le toca hacer tal cosa, a Pedrito le toca hacer, narras eso. Y eso que pusiste ahí en ese informe, después me lo traes en el punto 4.2. Sí, es claro, pero a lo que yo sigo con la confusión. Es decir, aquí en esta bitácora o lo que nos acaba de escribir, este es el informe o el trabajo final que hay que entregar, más no el informe. Este es el trabajo que se llama bitácora, que vale 80 puntos. Y hay otro trabajo que se llama póster. Qué pena, profe. Según lo que yo he entendido es que, o sea, esta semana debemos de presentar los avances de la semana 1, o sea, debemos presentar un documento en Word donde vamos a desarrollar las actividades de esta semana, ¿cierto? O sea, correcto. El día 1, pues, el día 1 nos reunimos por medio de Skype o WhatsApp, lo que sea, y nos vamos a distribuir lo del trabajo. El día 2, pues, alguien se encarga es contar. de eso. Es contar.
El informe de avance es contar lo que hicimos. Lo que hicimos los 7 Sí, días sí. de esta semana. Y si construyeron algo, por ejemplo, semana 3, prototipado, elaboramos la parte 1, entonces le toman una foto a la parte 1 y dicen, ah, ya la hicimos, mire, hicimos la parte 1 y esta es, le tomamos una foto y sale aquí. Eso, así se construyen los informes semanales. Contar lo que han y hecho. Ya, pues, exacto. Y ¿Sí? pues la bitácora ya es la recopilación pues de todas las semanas, ¿cierto? La compilación Así que es cierto. Con la estructura que está aquí en esta imagen que tenemos aquí. Portada, introducción, objetivos, desarrollo. Exacto. Y después cronograma y después ver cómo ejecutaron el cronograma. Es eso. De las 5 semanas. ¿Listo? Listo, muchachos, ya nos dieron Tutor, tengo una duda. De la noche. Ya hemos... A ver, ya en última intervención. Sí, yo le entiendo al compañero lo que él quiere decir. Por ejemplo, en el informe de avance 1, o sea, toca enviarle el informe con la estructura que siempre se hace, objetivos, introducción, o solamente el informe, o sea, donde cuente la bitácora, ¿sí? Eso es más o menos lo que yo le entiendo a él. Sí, o sea, no tienes que hacer, en el informe de la semana 1 no tienes que poner portada, ni tienes que poner contraportada, ni nada, sino contar qué hice. Si yo te pregunto tenga esta hoja de papel y escríbame aquí qué hizo la semana 1. Entonces, si la semana 1 tiene 6 días. Entonces, en el día 1 hice tal cosa, en el día 2 hice, pero hablo, voy contando lo que voy haciendo. Ok. Tutor, regálame un minutico, porfa, antes de terminar. Tutor, pero una preguntita. Otra. O sea, lo hacemos y ese se envía al foro, o sea, eso se va haciendo al foro o un correo interno. No, en el foro. Aquí dice, vea, el informe de avance de ejecución del proyecto cada semana se publica en el foro. O sea, ok. El espacio de trabajo es el foro. Ok, listo, tutor. Muchas gracias. Ya despejé todas Gracias a ti, Janet, por permitirme aclarar. Miguel. Una preguntita rápido, tutor. Bueno, nosotros nos encargamos de elaborar un producto alimenticio, un suplemento alimenticio a base de un producto elaborado. Te pregunto, yo en el video puedo anexarle de pronto el proceso de cómo se realiza ese producto, o sea, es una mazamorra, por ejemplo, cómo se hace y una degustación de una persona que esté degustándola, a ver cómo se siente consumiendo el producto. Sí, pero en el caso de diseño de producto, lo importante no es decir que yo hice una mazamorra, lo importante es que tú hagas una documentación de un proceso industrial que entrega un producto que se llama mazamorra. O sea, tu trabajo de proyecto de curso es eso está claro, yo lo tengo claro. De los procesos que conducen a obtener algo. Eso está claro. De pronto era si había algún problema de que hiciéramos ese tipo de degustación o de demostración cuando el niño consume el alimento. Lo puedes hacer, porque se trata de que el video, dice un video en el que dice link del video en el que se muestra la funcionalidad del producto. Entonces, si es un producto consumible, un alimento, entonces muestras que hicieron el alimento y que alguien se lo está comiendo, pero mucho más importante es toda la parte, por ejemplo, de cómo es en alimentos, hay que tener en cuenta toda la parte de inocuidad, de manejo séptico, de que no se vaya a contaminar. Entonces, ¿cómo vas a hacer tu proceso para que tu producto tenga unas garantías que es inocuo, de que si alguien se lo toma no se intoxique? Es uno de los elementos que debes tener en el diseño del producto. Ok, profe, gracias. Eso era lo que quería saber. Listo, Miguel, con mucho gusto. Bueno, muchachos, ya nos dieron las 7, entonces vamos a dejar ahí. Por favor, cualquier inquietud me escriben a través del foro o a través del correo interno. Me excusan que corte así, pero ya pues tenemos un horario, ya se nos acabó el tiempo de la actividad.
Les deseo un feliz resto profe, de muchas gracias. Muchas gracias, profe. Profe, ¿usted comparte la grabación de esta web? Claro, claro que sí se comparte en el foro de noticias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Con mucho gusto.